Siempre pensé que nuestro matrimonio era una fortaleza fuerte e inquebrantable. Lo habíamos construido juntos, ladrillo por ladrillo, durante 15 años. Mark era mi mejor amigo, la calma frente a mis tormentas ocasionales, la mano firme que sostenía la mía a través de la pérdida de trabajos, del dolor de no poder tener hijos, de perder a mis padres. Él era mi constante. Supongo que esa es la parte más dolorosa de toda esta confesión, saber que tenía algo tan real y fui lo suficientemente ingenua para creer que una fantasía pasajera podría compararse. Todo comenzó de manera tan inocente como suele ocurrir. Un nuevo colega, Liam, llegó a la firma de marketing donde trabajo. Era encantador, lleno de energía y prestaba atención a mí de una manera que se sentía diferente. Mark y yo nos habíamos acomodado en una rutina cómoda. Nuestro amor era profundo, pero era silencioso, como un libro muy leído que conoces de memoria. La atención de Liam era un nuevo éxito de ventas brillante, todo reseñas emocionantes y capítulos desconocidos. Elogiaba mis ideas en las reuniones, pedía mi opinión en los proyectos y empezamos a tener descansos para tomar café que se alargaban demasiado. Me dije a mí misma que solo era amistad, un poco de admiración profesional. Me convencí de que solo me sentía halagada, pero la línea entre la amistad y algo más es peligrosamente delgada. Una risa compartida se convirtió en una mirada persistente. Un mensaje casual sobre el trabajo se convirtió en un mensaje de buenas noches. Comencé a esperar verlo, a arreglarme un poco más para ir a la oficina, al pequeño estremecimiento que sentía cuando mi teléfono se encendía con su nombre. Empecé a compararlo con Mark. Donde Mark era estable, Liam era emocionante. Donde Mark era familiar, Liam era misterioso. Era un juego peligroso y tonto y yo era la única que no veía la mano perdedora que tenía. La aventura en sí fue una serie de momentos clandestinos y culpables. Un almuerzo que duró 2 horas, un viaje de negocios en el que ambos coincidimos. Me convertí en una maestra de las mentiras, tejiendo una red de engaños con tanta facilidad que me aterraba. Miraba a Mark al otro lado de la mesa, él preguntando por mi día genuinamente interesado y yo inventando un cuento de reuniones tediosas y papeleo con el corazón golpeando en mi pecho. La culpa era un peso físico, una náusea constante, pero confundí la adrenalina con pasión. Pensé que ese sentimiento nuevo y caótico era lo que faltaba en mi vida. Era un cliché y estaba demasiado ciega para verlo. Recuerdo una noche en la que Mark estaba trabajando hasta tarde en un proyecto para su firma de arquitectura. Me llamó, su voz cansada pero cálida. Oye, estoy terminando, no me esperes despierta, ¿de acuerdo? Te amo. Y yo estaba sentada en un restaurante del centro, mi mano descansando cerca de la de Liam sobre el mantel. Yo también te amo, le dije a Mark, las palabras convertidas en ceniza en mi boca. Liam me sonrió, una sonrisa conspiradora. Y en ese momento sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Estaba traicionando al hombre más bueno y decente que había conocido por una sonrisa que se sentía vacía. Las grietas comenzaron a mostrarse. Estaba distante, perdida en mi propio mundo de culpa y falsa emoción. Mark, siendo Mark, lo notó. No se enojó ni sospechó. Se volvió más atento. Me traía mi café favorito por la mañana. Sugería que saliéramos a caminar. Me abrazaba un poco más fuerte en la noche. Su bondad era un reflector sobre mi traición y era insoportable. Empecé a provocar discusiones por nada, creando distancia para aliviar mi propia conciencia, para hacer que mis acciones parecieran de algún modo justificadas. Él lo soportaba todo con una tristeza silenciosa en sus ojos que yo elegía ignorar. Entonces el universo, o quizás solo el karma, decidió intervenir. Había sido descuidada, había usado mi laptop personal para correos de trabajo y una noche la dejé abierta en la encimera de la cocina. Una ventana de chat con Liam seguía activa. No era explícita, no en la forma que imaginas. Era una conversación sobre vernos más tarde esa semana, pero el tono era íntimo, familiar. Era una conversación que pertenecía a 2 personas que compartían un secreto. Mark la encontró. No gritó, no lanzó cosas. Cuando bajé, él simplemente estaba sentado en la encimera, sus hombros hundidos, la luz de la pantalla reflejada en sus gafas. Se veía viejo, se veía roto y en ese momento todas las ilusiones que había construido se hicieron añicos. Me vi por lo que era, vi el error colosal e imperdonable que había cometido. Mark, susurré, mi voz temblorosa. ¿Puedo explicar? Él giró lentamente para mirarme y el dolor en sus ojos fue un golpe físico. No
dijo una palabra, solo cerró el portátil, se puso de pie y salió de la casa. El silencio que dejó atrás fue más ruidoso que cualquier discusión. Esa fue la noche en que las murallas de la fortaleza se desmoronaron y yo quedé sola en las ruinas. La aventura terminó no por mi conciencia, sino por su exposición, y pronto aprendería que las consecuencias apenas comenzaban. El hombre al que había dado por sentado, el hombre tranquilo al que traicioné, no era quien yo pensaba. Su venganza no iba a ser ruidosa ni violenta, iba a ser una obra maestra de precisión, calculada, silenciosa, y yo sería su única audiencia. El silencio después de que Mark se fue era una cosa viva, espesa y sofocante. Pasé esa primera noche en el piso frío de la cocina con lágrimas secas en las mejillas, esperando el sonido de su llave en la cerradura. Nunca llegó. Mi teléfono, aferrado en mi mano, permaneció apagado, sin mensajes de ira, sin llamadas, nada, nada. La ausencia de su enojo era más aterradora que cualquier estallido. Era como si simplemente hubiera dejado de existir en su mundo. Cuando regresó a la tarde siguiente fue con una calma escalofriante. Entró con su expresión indescifrable como un hombre que vuelve de un viaje de trabajo. No me miró, fue directo a su estudio. Lo seguí, mis palabras saliendo en una disculpa frenética y desordenada. Supliqué, lloré. Le dije que había sido un error, que había terminado, que no significaba nada. Él escuchó, ordenando el correo en su escritorio hasta que finalmente me quedé sin palabras y sin aliento. Finalmente levantó la mirada y sus ojos no eran los de mi esposo, eran los ojos de una estratega evaluando un problema. Sé que terminó, dijo, su voz plana, desprovista de cualquier calidez. Sé que no significaba nada. Eso es lo que lo hace peor, Sara. Arriesgaste todo lo que construimos por nada. Luego expuso sus términos. No eran demandas gritadas, era una lista fría y clínica de instrucciones. Harás tu maleta, te quedarás en la habitación de invitados, no lo contactarás, irás al trabajo, volverás a casa, mantendremos las apariencias hasta que yo decida otra cosa. Era un alto al fuego, no un tratado de paz. Acepté todo, desesperada por cualquier rastro de perdón, cualquier oportunidad de arreglar lo que había roto. Mudé mis cosas a la habitación de invitados, estéril y rara vez usada. Nuestro hogar se convirtió en una prisión bellamente decorada. Nos movíamos por ella como fantasmas educados y distantes. Él cocinaba la cena para dos y comía en silencio. Intentaba hablar de mi día, de cualquier cosa, y él respondía con un murmullo indiferente, su atención siempre en un libro o su laptop. Una semana después de esta insoportable nueva normalidad, me llamó a su estudio. Estaba sentado detrás de su escritorio como un director a punto de dar una evaluación de desempeño. He estado pensando, comenzó juntando las manos sobre nosotros, sobre lo que pasó. Mi corazón dio un salto con una esperanza tonta y desesperada. Este era el momento en que empezaríamos a hablar, a sanar. He decidido que quiero entender, dijo, y su tono era tan razonable, tan reflexivo, que lo interpreté completamente mal. Necesito entender qué faltaba aquí. ¿Qué te ofreció él que yo no? Me pidió que le hablara de Liam, no sobre la aventura, sino sobre él, sus intereses, su sentido del humor. ¿De qué hablábamos? Se sintió como una extraña y dolorosa forma de terapia. Yo estaba dudosa, avergonzada, pero él insistió con una curiosidad analítica que me desarmó. No te lo pregunto para castigarte, Sara. Te lo pregunto para entender el defecto en nuestro diseño. Hazme el favor. Así que hablé. Le conté sobre el amor de Liam por los autos antiguos, su pasión por la navegación, su sueño de comprar un barco algún día y recorrer el Mediterráneo. Le conté sobre su sentido del humor ingenioso, a veces sarcástico. Mark escuchaba, asintiendo, tomando notas en un blog legal. Sentí una catarsis extraña, creyendo que esa era su forma de procesar el dolor, de intentar cerrar la brecha entre nosotros. Yo estaba derramando mi culpa y él estaba, pensé, absorbiéndola. Qué ingenua fui. No estaba confesando, le estaba entregando un plano. Los cambios comenzaron de manera sutil. Mark, que siempre había sido hogareño, se unió a un club de navegación. Llegaba a casa con el sol en la piel y olor a agua salada en la ropa. Es bastante pacífico, decía con una mirada distante. Empezó a ver programas de restauración de autos clásicos, involucrándome en conversaciones sobre motores y carrocerías, temas que nunca antes le habían interesado. Estaba adoptando metódicamente, punto por punto, los rasgos que yo había admirado tan tontamente en Liam. Era perturbador.
depredador. Yo lo elogiaba por un suéter nuevo, un estilo que reconocía demasiado bien de Instagram de Liam. Estoy probando cosas nuevas, decía con una sonrisa leve e indescifrable. Estaba convirtiéndose en un fantasma de mi amante, una imagen reflejada que devolvía mis malas decisiones cada día. Fue una jugada psicológica maestra. La aventura ya no existía en el pasado. Estaba viva y respirando en mi hogar, en el hombre al que había traicionado, y era completamente vacía. Luego comenzó el cambio financiero. Una noche me sentó y explicó con lógica fría que, dado el quiebre de confianza, sentía necesario separar nuestras futuras finanzas por el momento. Había hablado con un abogado, su abogado, no el nuestro. Estaba congelando nuestras cuentas conjuntas y reestructurando sus inversiones. Lo presentó no como un castigo, sino como pasos prudentes y necesarios para protegerse. Era tan calmado, tan razonable, que ni siquiera pude discutir. Mi propio salario seguía depositándose en nuestra ahora congelada cuenta conjunta y tenía que pedirle dinero para las compras, para gasolina, para cualquier cosa. Estaba siendo financieramente neutralizada y él lo hacía con la actitud de un contable del consejo. Sin embargo, el gran final de su venganza aún estaba por venir. Se acercaba la fiesta anual de verano de mi empresa, un evento lujoso en un hotel del centro. Lo temía. Liam estaría allí. Mark y yo nunca habíamos asistido juntos porque era solo para empleados, pero este año la invitación incluía acompañante. Deberíamos ir, anunció Mark una noche durante nuestra silenciosa cena. Casi solté el tenedor. ¿Qué? ¿Por qué, Mark? Después de todo sería una pesadilla. Precisamente, dijo, un destello de algo oscuro asomando por fin en sus ojos. Es hora de enfrentar la música, Sara. Juntos mantendremos las apariencias, tal como acordamos. Es lo correcto para tu carrera. Su tono no permitía discusión. Se había convertido en un maestro de usar mi propia culpa y su fachada de razonabilidad para forzar mi cumplimiento. La noche de la fiesta llegó, me sentía enferma de ansiedad. Usé un vestido negro que sentía como un sudario. Mark, por otro lado, estaba devastadoramente guapo. Llevaba un traje nuevo cortado en un estilo que reconocí demasiado bien de las fotografías de Liam. Estaba calmado, sereno, con una sonrisa ligera y enigmática en los labios. Iba a la batalla y estaba armado con un conocimiento aterrador. Llegamos. El salón estaba lleno. Sentí la presencia de Liam en cuanto entramos. Lo vi al otro lado de la sala, su sonrisa titubeando al verme y luego verlo a él a mi lado, su mano colocada poseedoramente en la parte baja de mi espalda. Mark me guiaba entre la multitud con una confianza fácil que nunca le había visto en eventos así. Encantaba a mis colegas, estrechaba manos, hablaba de trivialidades. Estaba interpretando un papel y lo estaba haciendo a la perfección. Luego nos condujo directamente hacia Liam. Mi corazón golpeaba en mis oídos. Quería desaparecer. Liam, ¿verdad?, dijo Mark extendiendo su mano. Su voz era amigable, incluso cálida. Mark, el esposo de Sara. He oído mucho sobre ti. Liam lucía atónito, estrechando la mano de Mark con debilidad. Oh, un gusto conocerte. Sara me dice que eres todo un navegante, continuó Mark sin esfuerzo, lanzándose a una conversación detallada sobre velas, mástiles y los mejores lugares de la costa. Estaba usando cada pieza de información que yo misma le había dado. Habló de autos antiguos, mencionando modelos específicos que sabía que Liam amaba. Mantenía a mi amante, mi ex amante, atrapado en una conversación y lo superaba sin esfuerzo en sus propios temas de pasión. Liam se veía cada vez más incómodo, sus respuestas más cortas, sus ojos buscándome en pánico. Mark no era el esposo engañado que él esperaba, era un depredador y lo estaba desmantelando pedazo a pedazo con una sonrisa. Luego Mark se inclinó ligeramente, su voz bajó a un tono confidencial, aunque yo podía escuchar cada palabra. Sabes, Liam, dijo, su sonrisa sin desvanecerse, realmente tengo que agradecerte. Liam parecía desconcertado. ¿Agradecerme? Absolutamente, dijo Mark, dándole una palmada amistosa en el hombro. Le diste a mi esposa exactamente lo que necesitaba en ese momento. Una distracción, un poco de emoción, realmente me dio la claridad que necesitaba para enfocarme en mis
propios proyectos. Hizo una pausa, dejando que el insulto calara, reduciendo nuestra aventura a una distracción sin importancia, y me recordó no dar por sentado las cosas verdaderamente importantes, como mi matrimonio. Dijo la palabra matrimonio con un peso que se sintió como un golpe físico. No estaba luchando por mí, estaba afirmando su propiedad, su victoria. Había tomado todo lo que definía a Liam a mis ojos y demostró que él podía hacerlo mejor, que era el hombre superior en todos los sentidos. La humillación fue absoluta para ambos. Mark luego se volvió hacia mí, sus ojos finalmente encontrándose con los míos, estaban fríos y triunfantes, lista para irnos, cariño, creo que ya cumplimos aquí. No esperó respuesta, tomó mi brazo y me guió fuera, dejando a Liam allí completamente destruido, el cascarón vacío del hombre encantador por el que había arruinado mi vida. Condujimos a casa en silencio absoluto, la venganza estaba completa, no había puesto una mano encima de ninguno de nosotros, pero nos había aniquilado. Había expuesto la aventura como la charada superficial y patética que era, y había demostrado más allá de cualquier duda que el hombre tranquilo y firme al que traicioné era infinitamente más poderoso, más inteligente y más formidable de lo que jamás imaginé. Lo había perdido todo y él había ganado sin levantar la voz. El trayecto en auto hacia casa fue el más largo de mi vida. El silencio era un peso físico, presionando hasta dejarme sin aliento. Seguía esperando la explosión, la furia que sabía que debía estar ardiendo bajo su calma, pero nunca llegó. Mark conducía con la misma precisión enfocada con la que hacía todo, sus ojos fijos en la carretera, como si yo simplemente no existiera. La humillación de la fiesta era total, y entendí que nunca había sido sobre recuperarme o avergonzar a Liam. Se trataba de demostrar su absoluta superioridad. Había usado mis propias palabras, mis confesiones tontas, como armas, y había probado que el hombre que elegí no era rival para el hombre que tenía. Llegamos a casa, él abrió la puerta para mí, un gesto educado y escalofriante. Entré a la sala con las piernas temblando, esperando el veredicto. Él no entró de inmediato. Lo escuché en la cocina, el sonido familiar de él sirviéndose un vaso de agua. Lo normal de eso era aterrador. Cuando finalmente entró a la habitación, no sostenía el vaso para mí, sostenía un sobre grueso, lo puso en la mesa de centro entre nosotros con una firmeza que heló mi sangre. Creo que ya hemos terminado con las apariencias, dijo, su voz sin emoción alguna, era plana, factual. El proyecto estaba terminado. Miré el sobre, no necesitaba abrirlo para saber qué era. El nombre de su bufete estaba impreso en la esquina. Mark, por favor, mi voz era un susurro roto. ¿Hay alguna forma de hablar de esto? Tuvimos 15 años para hablar, Sara dijo, no con crueldad, sino con una devastadora firmeza. Tomaste tu decisión, no fue un momento de debilidad, fue una serie de decisiones deliberadas, construiste una segunda vida junto a la nuestra. Yo simplemente tracé el plano final, él ya había seguido adelante. Mientras yo estaba perdida en mi fantasía culpable, él había consultado abogados, separado las finanzas y planeado su exquisita venganza pública. El hombre que veía ahora no era el esposo con el corazón roto de aquella noche en la cocina. Ese hombre se había ido, este era alguien nuevo, forjado en el fuego de mi traición. Más duro y más afilado, los términos están ahí, continuó señalando el sobre. Es justo. Mantendrás tu trabajo, tu coche. Tendrás suficiente para encontrar un nuevo lugar. Yo me quedaré con la casa. Por supuesto que lo haría. No estaba solo quedándose con un edificio. Estaba reclamando su territorio, purgándolo de mí. Se giró para salir de la habitación. Su misión estaba cumplida. No había más palabras que decir, más lecciones que enseñar. ¿A dónde vas? Pregunté una pregunta desesperada y estúpida para prolongar el momento, para mantenerlo en la habitación. Se detuvo en la entrada y me miró y por una fracción de segundo vi un destello del antiguo Mark, el hombre al que había amado durante 15 años. Pero fue solo un destello nublado por una profunda e inquebrantable decepción. Eso, dijo suavemente, ya no es de tu incumbencia, y se marchó. Escuché la puerta de la habitación de invitados cerrarse al final del pasillo. No su estudio, no el dormitorio principal, la habitación que había sido mi prisión. Me dejaba sola en las ruinas de nuestra vida, rodeada de los muebles que habíamos elegido juntos, las fotos en las paredes, todo ahora evidencia del pasado que yo había destruido con mis propias manos. Tomé el sobre, era pesado,
No lo abrí, simplemente me senté en el sofá que habíamos comprado después de nuestro primer gran ascenso, sosteniendo el final de mi matrimonio en mis manos. Su venganza no fue dramática ni violenta, fue silenciosa, absoluta e impecablemente ejecutada. Había tomado la única cosa que yo creía que era mi poder secreto, la aventura, y la reveló como mi mayor debilidad. Me mostró que el hombre estable y confiable al que di por sentado era un estratega de primer nivel. No solo me dejó, me mostró exactamente por qué merecía que me dejaran, y lo hizo con una dignidad tranquila que nunca podría olvidar. Él tuvo su venganza y mi castigo fue una vida entera sabiendo que había tirado algo invaluable por algo sin valor y que el único hombre que realmente me conocía ahora miraba a través de mí como si fuera de cristal.